Hola, ¿qué tal? En este video les ilustraré 3 ejemplos de problemas tipo cuando se da la reacción entre una base débil con un ácido fuerte. El acetato de sodio con el ácido clorhídrico. Estamos en el tema de volumetría ácido-base. Dentro de los ejemplos vamos a decir que vamos a manejar para el problema A más moles o una mayor cantidad de moles de la base que del ácido. En el problema tipo B es una cantidad menor de moles de la base o una mayor cantidad de los moles del ácido. Mientras que en el último problema o problema C vamos a usar la misma cantidad de moles, recordando que los moles dependen de la concentración y del volumen, expresado en litros. Entonces recordemos, estamos hablando de la sal del ácido acético o la base conjugada del acético, una base débil. Y estamos hablando del ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Bueno, estos tres problemas ABC están ilustrados o concentrados en esta tabla. Eso lo ilustraremos paso a paso en cada uno de los problemas. Ese es el problema A. El problema que nos dice calcular pH al mezclar 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.01 molar con 10 mililitros de acetato de sodio 0.016 molar. Es el mismo volumen para ambas, pero una mayor concentración de la base. Tenemos como dato el pKa del ácido acético 4.75, que lo podemos obtener del Ka a partir de la función P, que es menos log de 1.77 por 10 a la menos 5, que ese es el Ka, nos daría este valor. Y lo que se pide es pH, les pido una decimal para cuestiones de evaluación, pero es el pH de esta mezcla de reacción. Entonces partimos de ese pKa como un dato. Decimos, el ácido acético se ioniza liberando el protón más la base conjugada acetato. El ácido acético tiene valores típicos en el rango de 2 a 3 dependiendo de la concentración. Si nosotros elevamos el pH agregando hidróxido de sodio y llevamos de 3 a 4 o 4.5 y al llegar a 4.75 decimos que en ese momento se igualan las concentraciones del ácido acético con el acetato de sodio. Es decir, tenemos exactamente los mismos moles de ambos. Esa es nuestra referencia con respecto a este parámetro, este valor de pKa. Bueno, tenemos que recordar que de la fórmula de molaridad nosotros despejamos moles y por lo tanto los podemos calcular multiplicando concentración molar por litros. Bueno, para este problema tenemos que identificar inicialmente la reacción. Es la reacción de una base con un ácido, de acetato con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico le da el protón a la base, es decir, protona al acetato y de esa manera genera el ácido acético. Es una reacción donde se produce el ácido conjugado del acetato de sodio, adicionalmente cloro de sodio. Entonces, lo importante en esta representación en tabla es saber qué cantidades de moles o cuántos moles reaccionan y cuál de ellos es el reactivo limitante. Entonces, partimos de los datos del problema, de esos 10 mililitros de acetato 0.016, de los 10 mililitros de clorhídrico 0.01 molar. Si nosotros multiplicamos el valor de la concentración 0.016 molar por el volumen en litro 0.01 litros, esos 10 mililitros divididos entre 1000 es igual a 0.01, o el 10.0 le recorremos el punto 3 espacios a la izquierda y entonces vamos a obtener una cantidad de moles de acetato de sodio que es 1.6 por 10 a la menos 4, que es el número que acaba de aparecer. Con respecto al ácido clorhídrico, obtenemos los moles si multiplicamos 0.01 molar por 0.01 litro, de tal manera que vamos a obtener 1 por 10 a la menos 4. Inicialmente, que es lo que marca ese renglón, la I de etapa inicial, decimos, partimos de que no hay productos. Y de estas dos especies reactantes, de estos reactivos, decimos la cantidad menor en moles, ese es el reactivo limitante. Y en este caso le corresponde al ácido clorhídrico, lo que significa que es la cantidad que va a reaccionar de ambos reactivos y es la misma cantidad en moles que se va a generar de productos. A la hora de hacer la suma vertical, decimos, se va a consumir 0.0001 o 1 por 10 a la menos 4 moles de acetato y hay que restarlos, por eso el signo es negativo del segundo renglón de la etapa de reacción. De tal manera que al final, en la etapa 3,
nos queda esa cantidad de acetato. Al restar los moles de clorhídrico sobre lo que reaccionó, que es todo, el 100%, entonces se termina o se consume completamente el ácido clorhídrico. Y en la sumatoria de productos tenemos esta cantidad de moles. Este es un escenario en el cual estamos viendo que tenemos cantidad remanente de la base, que no se ha consumido o no se han consumido todos los moles, y tenemos una cantidad en moles de su ácido conjugado. Es decir, podemos reconocer una condición en la cual tenemos una solución buffer. Eso nos va a facilitar el cálculo porque para esta condición utilizaremos directamente la ecuación de Henderson. Entonces decimos, esta ecuación es esta, el pH de una solución buffer es igual al pKa del ácido, por eso lo importante de conocer el valor, el pK del ácido acético 475 dice más el logaritmo de ese cociente o de esa división de concentraciones molares. Es el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido conjugado. Ahora, los números que identificamos ahí como moles de ácido y de base de color rojo, decimos, no es concentración, sino moles. Entonces es importante recalcular a partir de moles la molaridad. Si esos moles los dividimos entre el volumen, considerando que aquí hubo una mezcla, que ahora tenemos un volumen mayor porque se agregaron 10 mililitros de una especie y 10 de otra, y tenemos un volumen total de 20 mililitros. Cuando nosotros hacemos el recálculo para las especies remanentes o sobrantes, entonces ese litros para recalcular molaridad tiene que ser litros totales, el volumen total de la mezcla. Bueno, entonces decimos, si sustituimos el valor de pKa 4.75 más el logaritmo, estamos expresando la concentración de la base conjugada a menos, o sea, el anión, el acetato, colocando los moles, 6 por 10 a la menos 5, entre el volumen en litros que corresponde a esos 20 mililitros. Ojo, en unidades de litro, entre 0.02 litros. Esa es la concentración representada de la base. Ahora, ¿cuál es la concentración molar del ácido? Los moles sobre el volumen total, es decir, 1 por 10 a la menos 4 entre 0.02 litros. Ahora, esta representación, dice, no lo hacemos como cálculo, sino solamente ponemos la indicación de moles sobre litro de base sobre moles sobre litro del ácido, porque están contenidos en el mismo recipiente, es decir, en el mismo volumen. De tal manera que podemos cancelar el volumen y finalmente lo que tenemos ahí es una relación de moles. De tal manera que esto lo podemos simplificar así. El pH de un buffer es igual al pK del ácido más el logaritmo de los moles de la base sobre los moles del ácido. De esta manera, usando la calculadora, vamos a tener que el pH es igual a 4.5. Entonces ese es el primer escenario, el problema A. Tenemos la combinación del ácido fuerte con la base débil, pero el ácido se consume. Entonces ya no impacta los protones que libera. Fueron consumidos por el acetato y convertidos a acético. Y eso nos da la posibilidad de tener ambas especies, y en la presencia de ambas especies es cuando utilizamos la ecuación de Henderson. Luego pasamos al siguiente problema, el problema B. Cambiamos las condiciones, ahora son 15 mililitros del ácido clorhídrico de la misma concentración 0.01 y manejamos el acetato de sodio 10 mililitros da una concentración diferente que es 0.01 molar. Estamos hablando de los mismos reactivos y del mismo pKa para el ácido acético. Entonces, nuevamente se pregunta el pH. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero, partir de la reacción. Desde la reacción decir, ¿cuántos moles estamos agregando con esos 10 mililitros de acetato al 0.01 molar y cuántos moles de ácido clorhídrico si tenemos 15 mililitros 0.01 molar? Entonces recuerden, ahí está la fórmula arriba. Los moles se calculan multiplicando molaridad por volumen en litros. Para el acetato de sodio sería multiplicar 0.01 molar por 0.01 litros. Y eso nos da 1 por 10 a la menos 4. Para el ácido clorhídrico es multiplicar 0.01 molar por 0.015 litros, que son los mililitros, y eso nos da 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces, evidentemente ahora tenemos una cantidad mayor del ácido, tenemos una cantidad mayor de moles. Y aquí tenemos cero cantidad en productos. Es importante recordar que esta reacción tiene una relación molar, una estequiometría, donde todas las especies tienen coeficiente 1.
Es decir, tenemos un mol de acetato de sodio que reacciona con un mol de ácido clorhídrico que produce un mol de acético y un mol de cloruro de sodio. En ese sentido, usamos directamente los moles y podemos relacionarlos también en la misma proporción 1 a 1. Un mol de acetato de sodio reacciona con un mol de ácido clorhídrico. Bueno, de tal manera que en esa lógica decimos, el reactivo limitante es el que haya menos moles, por lo tanto en este caso es el acetato de sodio. Va a reaccionar completamente, lo ponemos en negativo, y como la relación es 1 a 1, decimos, va a reaccionar con la misma cantidad de moles del ácido. Y es la misma cantidad, y lo ponemos en positivo, de productos que se va a formar. Ahora decimos, la especie que se consume a la hora de sumar, decimos, es el acetato de sodio, ya no vamos a tener base débil. Y ahora nos va a sobrar moles de ácido clorhídrico, que es una especie fuerte. Igualmente tendremos moles del ácido acético y moles de cloruro de sodio. En la presencia de una especie fuerte, ya sea una base o un ácido, esa es nuestra especie de referencia con la cual vamos a hacer los cálculos para determinar pH. En este caso vamos a hacer el cálculo en función de los moles remanentes del ácido clorhídrico. Y entonces ahora lo que hay que saber que esta especie es una especie fuerte, que la concentración del ácido fuerte nos libera la misma concentración de protones. De tal manera que esos moles, bueno, con ellos vamos a calcular una concentración molar y esa concentración molar va a ser tanto para el ácido como para los protones. Entonces partimos de esta ecuación. Tenemos los moles remanentes de color rojo y ahora hay que decir N es igual a ese número. ¿En qué volumen o sobre qué volumen vamos a hacer la división? Pues el volumen de la mezcla de reacción, que son 10 más 15, por lo tanto son 25 mililitros o 0.025 litros. Entonces indicamos ahí la operación para calcular concentración y esa concentración del ácido clorhídrico es 0.002 o 2 por 10 a la menos 3. Recordando que el volumen que se utiliza en el recálculo de concentración es considerando la suma de volúmenes de los reactivos, que es decir, 25 mililitros de la mezcla de reacción. Bueno, una vez que calculamos la concentración, este ejercicio se vuelve fácil porque decimos el ácido clorhídrico es fuerte y se va a ionizar al 100%, lo que significa que la concentración de protones liberada va a ser la misma. Por lo tanto, tenemos una concentración de H+ de 2 por 10 a la menos 3 o 0.002. Entonces, directamente a partir de esa concentración aplicamos la fórmula de pH que dice menos log de H+, sustituimos en la concentración en los corchetes 0.002, sacamos logaritmo y le cambiamos el signo, multiplicamos por menos, y esto nos da un pH de 2.69. Para fines de comparación en el programa de evaluación sería 2.6. Bueno, entonces estamos en el segundo escenario, en el escenario en el cual agregamos más moles de la especie fuerte, por lo tanto el acetato de sodio se termina o se consume y el remanente, los moles de ácido clorhídrico nos sirven para calcular la nueva concentración del ácido clorhídrico, que tendría que ser menor porque parte de esos moles se consumieron. Inicialmente, si observamos a la derecha, tenemos una concentración 0.01 molar. Bueno, bajo ese proceso de reacción se consumieron 1 por 10 a la menos 4 y además con la adición del otro reactivo hay una dilución y estamos viendo cómo la concentración nueva del ácido es 0.002, es decir, hay una disminución en la concentración, lo cual es lógico. Y lo más simple a partir de ahí es que si ya tenemos la concentración del ácido, que es un ácido fuerte, esa sería la misma concentración de los protones y directamente hacemos el cálculo. Este es, por lo tanto, el segundo escenario para este tipo de problemas. Por último, tenemos representado el problema tipo C, en el cual tenemos indicado 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.01 molar con 10 mililitros de acetato de sodio 0.01 molar. Y si observamos, estamos usando el mismo volumen y la misma concentración para ambos reactivos. De tal manera que a la hora de representar en la tabla los moles de las cantidades reaccionantes, decimos, partiendo de esos 10 mililitros de acetato 0.01 y de los 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.01, decimos, multiplicamos para el acetato de sodio 0.01 molar por 0.01 litros, nos da 1 por 10 a la menos 4. Lo mismo para el clorhídrico, 0.01 molar por 0.01 litros, nos da lo mismo.
Inicialmente no tenemos productos. ¿Qué decimos? Que ambas cantidades se van a consumir. Estamos en una relación molar 1:1. Tenemos los mismos moles. Por lo tanto, ambos los podemos considerar como reactivos limitantes. Ambos se van a consumir y nos van a producir la misma cantidad de moles de lo que tenemos a la derecha, que es acético y cloruro de sodio. A la hora de consumirse los reactivos, decimos, de las dos especies que tenemos como productos, la que va a importar para el cálculo de pH es la especie débil, que en este caso es un ácido, pero en otro tipo de problemas pudiera ser una base. Pero consideraremos la especie débil y no la sal, como en este caso cloruro de sodio, en otro momento el agua. Si tenemos la presencia de agua, sal, vamos a considerar la especie débil. Bueno, aquí a partir del ácido cético decimos, nace un nuevo ejercicio, un nuevo problema. ¿Por qué? Porque decimos, es un ácido débil. Este ácido débil se ioniza por debajo del 10%. Entonces decimos, de la concentración que vamos a calcular, no todo se genera o se libera como protones, solamente una fracción. Eso es lo que hay que iniciar a partir de este momento. Bueno, lo primero es saber si podemos usar esta ecuación. Esta ecuación, la que relacionamos con un ácido débil con ionización menor al 10%. No, para esto hay que recordar, primero, que necesitamos recalcular la concentración molar. Los moles los tenemos en rojo, 1 por 10 a la menos 4. Los litros totales, que es la sumatoria de volúmenes, que es 20 mililitros o 0.02 litros. De esta manera, relacionando moles con volumen total, entendiendo que esos 0.02 son los 20 mililitros, decimos la concentración del ácido acético, ácido débil, es 0.005. Bueno, entonces, para aplicar la ecuación que tiene marco azul, necesitamos tomar como referencia primero la Ka del ácido acético y la concentración de la cual vamos a partir, que es 0.005. Y ahí vamos a aplicar un criterio para saber si usamos o no la ecuación, les repito, que está enmarcada en azul. Y vamos a aplicar el criterio que hemos usado con respecto a la ionización inferior al 10%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la Ka, que es 1.77 exponente a la menos 5, entre la concentración en molaridad, que es igual a 0.005, y entonces nos va a dar un cociente que es 3.54 por 10 a la menos 3. 3.54 por 10 a la menos 3 es igual a 0.00 y luego 35. Es un número que después del punto lleva 2 ceros y luego aparece 3.5. Y nuestra referencia para saber si la ionización es menor al 10% es que ese cociente sea 0.01. Decimos, si el resultado de esta operación que acabamos de calcular es menor que 0.01, entonces la ionización es inferior al 10%. Bueno, recordemos que en un video previo mencionamos esta ecuación, donde la notación general de la especie ácida H+, que se ioniza liberando el protón y el anión, que sería la base conjugada, tenemos que la constante de equilibrio en el momento del equilibrio, la constante Ka es igual a la multiplicación de las concentraciones molares de H+ por A-, le vamos a llamar X, que eso es el numerador, y en el denominador tenemos la concentración del reactivo, que es la concentración inicial menos la fracción disociada o lo que se pierde. Bueno, para esto hay que entender que X en esa representación de constante de acidez va a ser tanto la concentración molar de protones como la concentración molar de la base. Otra consideración es que esa concentración es la que se da en el problema, es C0 o concentración molar. Se refiere en este caso a la concentración molar del ácido, concentración del ácido en el inicio, que es el dato del problema. Y la otra, que es el criterio. Si nosotros tomamos el valor de Ka, que es lo que acabamos de hacer hace un momento, 1.77 por 10 a la menos 5, y lo dividimos entre la concentración a la cual quieres evaluar, que en el caso del problema 3 es 0.005, vemos que a la hora de hacer la división, el valor es 0.0035 y ese valor es menor que 0.01. Entonces vamos a decir que si cumple ese criterio, podemos eliminar la X. De tal manera que si la concentración inicial lo pasamos a la izquierda multiplicando al Ka
y después esa x cuadrada le sacamos raíz, de ahí es donde obtenemos la ecuación que está subrayada en color rojo. De esta manera decimos, podemos usar la ecuación que dice, con la constante del ácido por la concentración de referencia que tenemos en este caso, 5 por 10 a la menos 3, le sacamos raíz cuadrada y entonces eso sería la concentración de protones a esa concentración de ácido acético. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores en la ecuación, 1.77 por 10 a la menos 5, constante de acidez, por la concentración molar del ácido, le sacamos raíz cuadrada o elevamos a la potencia 0.5, que eso lo vamos a hacer en este momento en la calculadora. Entonces hacemos el cálculo, en esta calculadora decimos 1.77 exponente a la menos 5, el valor de la constante, por la concentración molar del ácido acético 0.005, a esa multiplicación lo vamos a elevar a la 0.5 a la 1 medio, que significa sacarle raíz cuadrada. De esta manera tenemos una concentración de protones de 2.97 por 10 a la menos 4. Entonces directamente al tener la concentración de protones podemos calcular pH. ¿Qué es lo que hacemos? Le sacamos logaritmo a ese valor y entonces hay que aplicar función P, por lo tanto es menos logaritmo y el resultado hay que cambiar el signo, sería un valor de pH para esa concentración de protones de 3.52, que eso es lo que veremos en la diapositiva. Decimos, una vez que sustituiste, sacaste raíz cuadrada, eso nos da un valor de 2.97 por 10 a la menos 4, le sacamos la función P o calculamos pH y el resultado es un pH de 3.5. Por lo tanto, esta es una condición típica de una titulación. Decimos, estamos en el punto de equivalencia, en el momento en que los moles de ambos son iguales y se terminan. Entonces decimos que si nosotros estamos titulando el acetato de sodio con el ácido clorhídrico, estamos agregando exactamente los mismos moles y es el momento en el cual se han consumido ambos. Pero decimos, esa mezcla de reacción debe de tener un pH ácido. ¿Por qué? Porque el producto importante para el cálculo es el acético. En función de los moles que sobraron del acético, recalculamos concentración y a partir de ahí hay que aplicar el criterio. Decimos, aplicaremos directamente la ecuación, multiplicando simplemente por la Ka y elevarlo a la 0.5 si la ionización es inferior al 10%. Eso significa que al dividir Ka sobre concentración inicial, ese cociente tiene que ser menor que 0.01. En caso de que ese criterio no se cumpla, entonces tenemos que aplicar la constante de acidez como estaba indicada en la diapositiva anterior, que es la multiplicación de x por x o x cuadrada sobre concentración inicial menos x. En el denominador tenemos que utilizar esa x, generar la fórmula cuadrática y entonces a partir de la ecuación general resolver. Pero en este caso decimos, la mayoría de las especies débiles nos permiten discriminar esa X y por lo tanto usar esta fórmula directa. Entonces con esto concluimos la explicación y espero que en su cuaderno con calma realicen estos cálculos y comprueben que los valores emitidos aquí son correctos. Feliz día, nos vemos la próxima sesión.